Buenos días, compañeros y compañeras maestrantes. Mi nombre es Incita del Pilar Mina, estudiante de maestría en educación en la Fundación Universitaria Iberoamericana, docente Magíster Edwin Cubides, del área Perspectiva de Género. En este video vamos a desarrollar la actividad 1, exposición sobre los aspectos relevantes de la perspectiva de género, que se realiza bajo el desarrollo de 3 interrogantes. Primero, ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? Segundo, ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de la perspectiva de género? Y tercero, ¿cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Pero antes de dar inicio a la temática de la actividad número 1, los invito a que comprendamos lo que marca la perspectiva de género, sexo y género como tal. Cuando se habla de la perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre hombres y mujeres se dan no solo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Cuando hablamos de sexo, hacemos referencia al conjunto de características físicas y biológicas definidas genéticamente y que determinan a un recién nacido como masculino o femenino. Dentro de estos dos grupos encontramos a hombre, que son todas aquellas personas de sexo masculino. Mujer, son todas aquellas personas de sexo femenino. El género se entiende como los roles, comportamientos y atributos socialmente construidos que sirven como indicadores culturales de la identidad personal y social de alguien. Dentro del género se ubican los siguientes: lesbiana, gays, bisexual, transexual, transgénero, queer, intersexo, asexual y el signo más para todos los colectivos que no se representan en las anteriores siglas. La perspectiva de género permite, primero, visibilizar las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres y superarlas mediante el logro de la igualdad material. Segundo, reconocer la dignidad humana y los derechos de las mujeres. Tercero, conocer el amplio marco jurídico de protección de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Cuarto, garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. El logro de la equidad de género no es directamente proporcional al caudal normativo que un Estado vaya poniendo en vigencia. Más bien, tiene que ver con la actitud de quien interpreta, al punto que se vuelva un hábito de pensamiento el respeto por la dignidad de la persona. Ahora sí, nos enfocamos en el tema de la actividad 1, dando respuesta a los 3 interrogantes. Factores clave. Primero, ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? En Colombia, desde finales de los 80 del siglo pasado, con gran imaginación y creatividad, distintas iniciativas de mujeres han protestado contra la guerra en general y contra las prácticas violentas ejercidas por los grupos armados sobre mujeres, niñas y jóvenes en particular. De la denuncia en las calles y plazas, de los rituales y las expresiones artísticas, sus impulsoras han transitado a la documentación detallada de las huellas de la guerra en cuerpos y vidas femeninos. En este propósito, han estado acompañadas en ocasiones por agencias internacionales y fondos de cooperación de países amigos,
Muchas han aprendido en estos años de lucha a divulgar sus conocimientos y estrechar alianzas y vínculos con medios de comunicación, funcionarios y funcionarias empáticas, políticos y políticas comprometidos con la equidad y la justicia para las mujeres. Todo este acervo de prácticas de incidencia, alianzas y conocimientos han rendido sus frutos. Sus resultados se pueden observar en los diversos cabildeos, talleres, seminarios, publicaciones y protestas que se recogen en sus publicaciones a través de las redes sociales, en la divulgación de un lenguaje de derecho, en su capacidad de convocatoria, en conmemoraciones como las del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, o la del 8 de marzo, que promueve la defensa de un acceso integral y pleno de las mujeres a sus derechos. Segundo, ¿cuál es la relación histórica de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género? Además de otros derechos reconocidos en la ley o en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal. Pero la sociedad quiere convertir estos derechos en daño psicológico, daño o sufrimiento físico, daño o sufrimiento sexual, daño patrimonial. Entiéndase como daño psicológico a la consecuencia proveniente de acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de la intimidación, manipulación, amenaza directa o indirecta. El daño físico se entiende como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, contra persona o un grupo o contra la comunidad. El daño o sufrimiento sexual se entiende como las consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza. El daño patrimonial se entiende como toda disminución de los bienes materiales pertenecientes a cualquier individuo. Esto como resultado de procesos jurídicos. Tercero, ¿cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? La educación con perspectiva de género implica la formación de la nueva personalidad del individuo sobre la base de la equidad entre los sexos, buscando alternativas que le permitan acceder de manera igualitaria a los servicios que brinda el sistema educativo, que gradualmente se transforma y sin discriminación. La perspectiva de género presenta un gran desafío. Durante este proceso se requiere adelantar acciones dirigidas a disminuir las barreras que afrontan de manera diferencial mujeres y hombres para su permanencia en el sistema educativo y fomentar el acceso de las mujeres a la educación superior y áreas no tradicionales,
promover la convivencia y la no discriminación desde el ámbito escolar y cerrar las brechas existentes y el acceso a las TIC. Muchas gracias.